dessen, was außer ihr über ganz En septiembre de 1944, Europa se encontraba sumida en el caos de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que había transformado el continente en un campo de batalla interminable. En el frente occidental, los aliados, tras el exitoso desembarco en Normandía, estaban comenzando a presionar a las fuerzas alemanas, empujándolas hacia el este. Los aliados se encontraban avanzando rápidamente por Francia, destruyendo líneas de defensa y recuperando territorio, mientras que las fuerzas del Tercer Reich intentaban resistir en una guerra que ya había alcanzado su punto álgido. Los alemanes, tras años de dominar el campo de batalla con sus tácticas de Blitzkrieg y su poderosa maquinaria de guerra, comenzaron a experimentar los efectos de la creciente presión de los aliados en todos los frentes. En este contexto, se dio un enfrentamiento inesperado que cambiaría la naturaleza de la guerra blindada. La batalla en Lorraine, Francia, donde el M-18 Hellcat americano se enfrentó a los temidos Panther alemanes. El conflicto de la Segunda Guerra Mundial había llegado a un punto en que las fuerzas de ambos bandos estaban al borde de una transformación tecnológica y táctica. Para las fuerzas alemanas, la guerra se había convertido en una cuestión de supervivencia. A medida que los aliados avanzaban, el Tercer Reich veía cómo su dominio sobre el continente europeo se desmoronaba rápidamente. En el campo de batalla, el blindaje y el poder de fuego de los Panther representaban el pináculo de la ingeniería militar alemana. Estos tanques pesados, introducidos en 1943, eran conocidos por su alta resistencia al fuego enemigo y su capacidad para infligir daños masivos con sus cañones de 70 y 5 milímetros de alta velocidad. Sin embargo, la guerra no era solo una cuestión de poder de fuego y blindaje. Las circunstancias de la guerra cambiaban rápidamente y los tanques alemanes comenzaron a ser vulnerables a nuevas tácticas y estrategias. Mientras tanto, en el bando aliado, la necesidad de adaptarse a las cambiantes condiciones del conflicto llevó a los estadounidenses a desarrollar una nueva clase de vehículo, el M-18 Hellcat. Este cazatanques, en principio, no parecía rival para los formidables Panther, pero fue precisamente su diseño ligero y rápido lo que lo convertiría en un arma revolucionaria. El Mi-18 Hellcat no fue una respuesta directa a los tanques alemanes, sino una manifestación de la filosofía militar estadounidense que surgió tras la entrada de los Estados Unidos en la guerra a fines de 1941. A medida que las fuerzas alemanas se expandían por Europa, los estadounidenses comprendieron la necesidad de reevaluar la guerra de tanques. El teniente coronel Andrew Davis Bruce, al frente del recién formado centro de cazatanques de Fort Meade, Maryland, observó detenidamente la Blitzkrieg alemana. Sin embargo, en lugar de seguir el modelo alemán de tanques cada vez más grandes y blindados, Bruce propuso una visión completamente diferente. Su doctrina apostaba por un cazatanques que pudiera moverse rápidamente, atacar de manera sorpresiva y luego desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. Esto implicaba que el blindaje no era una prioridad, sino que la velocidad, el fuego rápido y la eficiencia de la tripulación se convirtieran en los pilares de la nueva estrategia. El resultado fue el M-18 Hellcat, un vehículo ligero, ágil y con un potente cañón de 76 milímetros, capaz de destruir los tanques enemigos con rapidez y precisión. En cuanto a los recursos, los aliados contaban con una capacidad de producción industrial incomparable con la de los alemanes. La industria estadounidense, que operaba bajo un sistema de producción masiva, tenía una ventaja crucial sobre el régimen nazi, cuya economía estaba cada vez más afectada por la escasez de materiales y el bombardeo constante de sus fábricas. Mientras los Panther alemanes requerían largas horas de trabajo especializado para ser fabricados, los M-18 Hellcats se producían a un ritmo mucho mayor. Al mismo tiempo, los alemanes estaban luchando por mantener sus líneas de suministro, ya debilitadas por las constantes ofensivas aliadas y la falta de recursos estratégicos. La batalla de Lorraine, donde se produjo el enfrentamiento entre los M-18 Hellcats y los Panther, ocurrió en un momento crucial de la guerra. Mientras los aliados avanzaban desde el desembarco en Normandía, los alemanes se enfrentaban a una guerra en dos frentes, en el este contra el Ejército Rojo Soviético y en el oeste, donde las fuerzas estadounidenses y británicas presionaban desde Francia. En el centro de este conflicto, Lorraine era una región estratégica, en la que las fuerzas alemanas intentaban frenar el avance aliado. Sin embargo, el terreno presentaba condiciones complicadas para ambos bandos. El campo de batalla estaba cubierto por una espesa niebla que limitaba la visibilidad, lo que convertía en un factor decisivo la movilidad y la capacidad para maniobrar rápidamente en un terreno que no favorecía a los pesados Panther alemanes. Este tipo de terreno, con caminos estrechos y suelos irregulares, favorecía a los M-18 Hellcats, que, con un peso mucho menor y una suspensión más flexible, podían moverse a gran velocidad y adaptarse a las condiciones difíciles del entorno. En este escenario, las tácticas de los M-18 Hellcats se basaban en emboscadas rápidas y ataques sorpresa, lo que les permitía destruir a los Panther antes de que estos pudieran reaccionar.
Las tripulaciones de los Hellcats, entrenadas en maniobras rápidas y precisas, aprovechaban la niebla para acercarse sigilosamente a los tanques enemigos, atacarlos por los flancos y luego retirarse antes de que los alemanes pudieran reagruparse o contraatacar. En contraste, los Panther, aunque potentes, sufrían de una movilidad limitada debido a su gran tamaño y peso, lo que les hacía vulnerables en un entorno tan cambiante. La confrontación entre estos dos tipos de vehículos blindados en el campo de batalla de Lorraine marcó el comienzo de una nueva era en la guerra de tanques. Los alemanes, que habían construido una doctrina basada en el blindaje pesado y el poder de fuego, se encontraron con una fuerza que no solo los superaba en velocidad, sino que también les desafiaba en sus propios términos de guerra blindada. A medida que los M-18 Hellcats demostraban su efectividad en el campo de batalla, quedó claro que los tanques pesados alemanes, aunque excelentes en términos de potencia de fuego y blindaje, ya no eran suficientes para mantener la supremacía en la guerra de tanques. Por primera vez en la guerra, la superioridad táctica de los estadounidenses, basada en la movilidad, la rapidez y la capacidad de adaptación, comenzaba a dar frutos, mientras que las fuerzas alemanas se veían superadas por un enemigo que no jugaba según las reglas tradicionales del combate de blindados. La niebla matutina de septiembre de 1944 cubría el campo de batalla como una capa de incertidumbre. La 113ª Brigada Panzer avanzaba hacia la ciudad de Harcourt, una pequeña población en la región de Lorraine, Francia, con la intención de romper las líneas aliadas y desmantelar la resistencia estadounidense que, hasta el momento, parecía incapaz de frenar la fuerza de los tanques alemanes. En la cabeza de la columna de tanques, un Afitzia Karl Hoffmann, comandante de un Panther, miraba a través de su visor con los ojos entrecerrados, esperando poder distinguir las primeras señales de movimiento. El humo, las sombras y la niebla formaban un velo espeso, casi palpable, que complicaba la visión a más de 30 metros frente a él. Las órdenes eran claras: avanzar, destruir cualquier resistencia y seguir adelante. La confianza en la superioridad de su unidad era total, pues el Panther había sido el terror de los campos de batalla europeos, un monstruo blindado diseñado para hacer frente a cualquier amenaza. Mientras tanto, en el campamento estadounidense, el teniente Edwin Leiper y su unidad, la compañía C del 74º Batallón de cazatanques, ya estaban preparados. Eran tanquistas experimentados y su entrenamiento había sido meticulosamente diseñado para lo que estaban a punto de enfrentar, los temidos Panther. Sin embargo, en lugar de desplegarse de manera convencional, siguiendo los patrones de combate que los alemanes esperaban, los Hellcats estaban listos para una táctica completamente diferente. La velocidad y maniobrabilidad de los M-18 les daban la ventaja, pero más que nada, su éxito dependía de la capacidad de sus tripulaciones para adaptarse a un entorno cambiante y aprovechar la niebla como una capa protectora, ocultándose, atacando y desapareciendo. Los M-18 no eran simplemente máquinas de guerra, eran más bien depredadores rápidos que acechaban en el terreno y esperaban a que su presa cometiera el error de acercarse demasiado. La primera señal de que algo inusual estaba sucediendo para los alemanes se dio a las 7:15 horas, cuando Hoffmann y su tripulación apenas lograron distinguir algo en la niebla. A 30 metros, una figura borrosa emergió rápidamente de entre la bruma. Un M-18 Hellcat. El tanque se movía a una velocidad aterradora, tan rápida que los alemanes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La tripulación del Panther estaba entrenada para una guerra de desgaste, no para el combate rápido y preciso que los Hellcats habían estado practicando. No estaban listos para un enemigo que no jugara según las reglas. El M-18 disparó primero, un rugido ensordecedor que cortó la niebla. 2 disparos rápidos, certeros. El Panther comenzó a incendiarse. La tripulación de Hoffmann reaccionó con rapidez, pero su capacidad para repeler el ataque fue nula. El Hellcat había desaparecido tan rápido como había aparecido, ya moviéndose hacia una nueva posición mientras la columna alemana intentaba organizarse. En un abrir y cerrar de ojos, la niebla había devorado al atacante, dejando solo la visión de un Panther destripado y humeante. Hoffmann ordenó detener la columna. Algo no estaba bien. La 113ª Brigada Panzer, acostumbrada a la supremacía en el terreno, nunca había enfrentado una amenaza tan inusual. Se estaba perdiendo el control. Mientras los tanques alemanes continuaban avanzando, buscando el origen del ataque, los Hellcats se desplazaban a través de la niebla con una precisión letal. Los M-18 no eran simplemente rápidos, estaban perfectamente coordinados, usando las características del terreno y las limitadas líneas de visión a su favor. En lugar de atacar en líneas como los alemanes esperaban, los Hellcats operaban en pequeños grupos, aprovechando la niebla para moverse rápidamente entre los árboles y las colinas, siempre en movimiento, siempre fuera del alcance del enemigo. El impacto psicológico en los alemanes fue inmediato. Cuando los Panthers se detenían para intentar localizar al enemigo, los Hellcats ya estaban a su lado, disparando con una precisión quirúrgica. La niebla jugaba a favor de los estadounidenses, pero los alemanes comenzaban a dudar. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Por qué los Hellcats no se mostraban?
La lentitud con la que los Panther giraban sus torretas, a veces incluso cuando intentaban detectar y atacar, se convirtió en un obstáculo fatal. Los cañones de los Panther no podían moverse tan rápido como los Hellcats. Mientras tanto, los M-18 giraban rápidamente, disparando y moviéndose con una velocidad que resultaba desconcertante para los alemanes. En un par de minutos, otro Panther fue alcanzado, derrumbándose al costado del camino sin que nadie pudiera detenerlo. En ese preciso momento, Hoffmann comprendió que la situación estaba fuera de control. Había dado órdenes claras, había confiado en la táctica que los alemanes habían perfeccionado, pero ahora todo eso parecía inútil. A lo lejos, el sonido de motores retumbaba y sabía que algo más estaba por suceder. La columna de Panther era ahora un blanco fácil para los Hellcats, que se deslizaban entre la niebla con una precisión letal. Las tripulaciones alemanas intentaban reorganizarse, pero los M-18 seguían atacando con rapidez, sin que los Panther pudieran adaptarse a una nueva clase de guerra. La lucha no era ya un duelo entre tanques pesados, sino una confrontación en la que la velocidad y la agilidad estaban superando la potencia bruta. A medida que los minutos pasaban, las decisiones de los alemanes se volvieron más desesperadas. Intentaron avanzar en formaciones más cerradas, pero eso solo los hacía más vulnerables. El M-18 Hellcat, con su velocidad, podía moverse rápidamente de un flanco a otro, buscando los puntos débiles de los Panther, las partes menos blindadas, las áreas donde el impacto de los disparos podría ser más devastador. Los Hellcats trabajaban como una unidad cohesionada, utilizando las radios para coordinar sus movimientos y atacar simultáneamente desde diferentes direcciones. Los Panther intentaron reaccionar, pero la velocidad con la que los M-18 se movían y la precisión de sus disparos no les permitió encontrar una respuesta efectiva. La tensión en el campo de batalla aumentaba con cada minuto que pasaba. La niebla no solo cubría el terreno, sino que también ocultaba el desastre que se desataba. Los Panther seguían avanzando, tratando de desentrañar el misterio de los ataques, pero cada vez que lo hacían, otro de sus tanques caía. La desesperación se apoderaba de los oficiales alemanes, que comenzaban a entender que el combate que estaban librando no era el que conocían, no era el que habían planeado. Los Hellcats no solo los atacaban desde posiciones que no podían prever, sino que los estadounidenses parecían tener la capacidad de atacar y desaparecer antes de que los Panther pudieran devolver el fuego. Este patrón de ataque, repetido una y otra vez, creaba una sensación de urgencia imparable, en la que la confusión y el descontrol se apoderaban de los alemanes. Alrededor de las 8 horas, la 113ª Brigada Panzer ya había sufrido graves pérdidas. La columna de Panther había sido reducida considerablemente y las fuerzas alemanas comenzaron a reagruparse en posiciones de defensa. A pesar de sus esfuerzos por reorganizarse, la capacidad de los Hellcats para atacar y desaparecer rápidamente no les daba tiempo suficiente para adaptarse. La situación se había tornado insostenible para los alemanes, que una vez confiados en su superioridad, ahora se encontraban luchando por sobrevivir ante una táctica completamente desconocida para ellos. A medida que la batalla en Lorraine se intensificaba, la 113ª Brigada Panzer de Hoffmann se encontraba en una posición cada vez más difícil. La niebla, que había jugado un papel crucial al principio, ahora parecía estar en su contra. El terreno irregular y la falta de visibilidad seguían favoreciendo a los Hellcats, quienes continuaban atacando en rápida sucesión, pero la capacidad de respuesta de los alemanes se veía comprometida por su propia rigidez táctica. Cada vez que los Panther intentaban reorganizarse y avanzar en formación, los Hellcats atacaban desde otro ángulo, causándoles más bajas. El teniente Leiper, al mando de los M-18, había comenzado a notar la desesperación en las filas alemanas. En lugar de atacar directamente, él y sus tripulaciones habían comenzado a jugar con el concepto de velocidad de una manera aún más letal, lanzando ataques rápidos y volviendo a desaparecer antes de que los alemanes pudieran encontrar su localización. Esta táctica de golpear y retirarse había llegado a ser una especie de danza de guerra, en la que los Hellcats parecían tener siempre la ventaja. Sin embargo, los Panther no estaban completamente derrotados aún. Mientras los Hellcats seguían su estrategia, un cambio en la táctica alemana comenzaba a tomar forma. El comandante Hoffmann, aunque inicialmente desconcertado y abrumado por el nuevo tipo de combate, pronto reconoció que debía actuar para evitar un desastre total. Las órdenes de avance se mantuvieron, pero los Panther comenzaron a agruparse más. Intentaron formar una especie de bloque compacto para reducir la vulnerabilidad a los ataques dispersos de los M-18. Esta respuesta improvisada, aunque no ideal, marcó un cambio en la dinámica de la batalla. Aunque la maniobra era lenta y torpe, los Panther ahora se disponían a operar en conjunto, buscando cubrir todos los ángulos de ataque, algo que hasta entonces no se había hecho debido a la rapidez de los Hellcats. Los tanques se agruparon en pequeños escuadrones, cubriéndose mutuamente con fuego de apoyo, un intento desesperado por hacer frente a la movilidad del enemigo. Sin embargo, este cambio táctico no tardó en mostrar sus propios problemas.
Aunque los Panther eran más fuertes y estaban mejor armados, su lentitud, especialmente al intentar girar sus pesadas torretas, los hacía muy vulnerables a los rápidos movimientos de los Hellcats. Las formaciones agrupadas de los Panther aumentaron su campo de fuego, pero también redujeron su capacidad de maniobra. A medida que los Hellcats cambiaban su enfoque, atacando a los flancos y disparando rápidamente antes de desvanecerse nuevamente en la niebla, los Panther se veían cada vez más inmóviles. Esta nueva táctica de los alemanes les permitía reaccionar mejor ante los ataques directos, pero a costa de renunciar a su habilidad para moverse rápidamente por el campo, lo cual era crucial en una guerra de maniobras. Desde el primer ataque sorpresivo, los Hellcats habían desbordado a los alemanes, pero ahora la situación comenzaba a dar un giro inesperado. Los M-18 seguían avanzando, pero su margen de maniobra se veía reducido a medida que los Panther adoptaban una estrategia de defensa más cohesiva. Los Hellcats ya no podían moverse con la misma libertad de antes, pues cada vez más los alemanes mantenían su posición y disparaban a cualquier movimiento que detectaran en la niebla. Era claro que la agilidad de los Hellcats había sido el factor decisivo hasta ese momento, pero a medida que la batalla se alargaba, los Hellcats se encontraban cada vez más atrapados en un juego de desgaste. La moral de los combatientes comenzó a fluctuar. Mientras que los Panther y sus tripulantes se encontraban sorprendidos por la velocidad y la brutalidad de los Hellcats, también comenzaron a sentir una frustración palpable. Los veteranos alemanes, habituados a imponerse con su blindaje pesado y su cañón imponente, se vieron forzados a adaptarse a una nueva forma de combate que no comprendían del todo. La comunicación entre los tanques alemanes, que en un principio había sido confiable, comenzó a fallar. El sistema de radio, que solo estaba disponible para algunas unidades, era insuficiente para coordinar movimientos entre tanques dispersos. Esto permitió a los M-18 moverse entre las brechas de los alemanes, aprovechando cada momento de desconcierto. Cada vez que un Hellcat desaparecía en la niebla tras un disparo certero, la incertidumbre se apoderaba aún más de las tripulaciones alemanas. Los hombres al mando de los Panther comenzaron a mostrar signos de estrés, desconfianza y, lo que era peor, miedo. Los comandantes alemanes intentaron nuevas respuestas improvisadas. Algunos empezaron a desplegar sus vehículos en posiciones defensivas, tratando de evitar ser sorprendidos nuevamente. Sin embargo, la rapidez con la que los M-18 se desvanecían y cambiaban de posición dejaba a los alemanes poco margen de reacción. En un momento de desesperación, algunos de los Panther intentaron flanquear a los Hellcats, pero en su esfuerzo por adaptarse rápidamente, cometieron un error crucial. Abandonaron su formación cerrada para perseguir a los cazatanques de manera más dispersa. Esto resultó en un desastre. Los Hellcats, como fantasmas, atacaron por los flancos, incendiando más Panther en cuestión de minutos. Esta diseminación de las fuerzas alemanas fue aprovechada por los M-18, quienes dispararon sin piedad mientras seguían su incesante retirada. Lo que era aún más perturbador para los alemanes era que, a pesar de sus intentos de adaptarse, los Hellcats no solo estaban demostrando una capacidad técnica superior, sino que también les estaban infligiendo un daño psicológico profundo. La batalla no solo era una cuestión de tanques y fuego, sino que el enemigo parecía jugar con ellos, como si ya conociera cada uno de sus movimientos, como si estuviera un paso adelante en todo momento. Los tanquistas alemanes, que se habían entrenado para ser la punta de lanza del Tercer Reich, comenzaron a cuestionarse si podrían seguir manteniendo la supremacía. La confianza en su poderío blindado se estaba desmoronando bajo el peso de las sorpresas constantes. Cada vez que un Panzer era destruido, los hombres dentro de él sentían que su invulnerabilidad había sido quebrantada. La sensación de impotencia era palpable, y la moral de los soldados alemanes estaba siendo erosionada por un enemigo que no solo desbordaba su capacidad de reacción, sino que lo hacía con una eficacia temeraria. Mientras tanto, las tripulaciones de los Hellcats también comenzaron a experimentar la presión de la batalla. Aunque los M-18 eran rápidos y ágiles, no eran indestructibles. En medio de su éxito, el peligro de ser atacados también crecía. Los Hellcats fueron capaces de destruir tanques alemanes, pero cada vez que hacían una incursión, los Panther intentaban capturarlos en su fuego cruzado. La sensación de inseguridad y la adrenalina se apoderaban de las tripulaciones de los M-18, quienes, aunque adaptadas al ritmo vertiginoso de la guerra de movimiento, sentían que cada disparo podría ser el último. La tensión era constante, un solo error podría significar el fin de su misión. A medida que las horas pasaban, los Panther alemanes se vieron cada vez más atrapados en su propia estrategia de defensa improvisada. Aunque habían intentado reforzar sus posiciones, las mismas tácticas de los Hellcats seguían infligiendo bajas, sumiendo a los alemanes en una espiral de frustración y pánico. Los estadounidenses, sin embargo, no solo luchaban contra los tanques alemanes, sino también contra la sensación de vulnerabilidad propia de un enemigo que no podía ser combatido a la vieja usanza. La batalla estaba lejos de terminar, pero las lecciones de esa mañana ya estaban claras. La rapidez y la movilidad no solo eran ventajas tácticas. En este tipo de combate, eran la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que la niebla comenzó a levantarse a lo largo de la mañana del 19 de septiembre, el campo de batalla de Lorraine dejó al descubierto una escena caótica.
La 113ª Brigada Panzer alemana, que originalmente había entrado en combate con la confianza de que su supremacía en poder de fuego y blindaje sería suficiente para aplastar a la resistencia aliada, se encontraba ahora en una posición cada vez más desesperada. Los Panther, los tanques que habían sido considerados una de las maravillas de la ingeniería militar alemana, yacían desmantelados y calcinados en el terreno, mientras que las fuerzas alemanas intentaban reorganizarse bajo un fuego constante y preciso que provenía de los M-18 Hellcats. La estrategia improvisada de los alemanes de formar agrupamientos defensivos no había logrado neutralizar la ventaja táctica de los Hellcats. Los M-18 continuaban atacando y desvaneciéndose en la niebla, manteniendo a los Panther ocupados y desorientados. La velocidad y la movilidad de los Hellcats eran imposibles de contrarrestar. Mientras los alemanes luchaban por coordinarse y proteger sus flancos, los M-18 seguían causando bajas a un ritmo alarmante. Cada Panzer destruido era un golpe a la moral alemana, y cada uno de esos vehículos representaba una pérdida considerable en términos de recursos, tiempo y personal altamente capacitado. Por cada Hellcat que caía, los aliados reemplazaban rápidamente el vehículo perdido, algo que no podían hacer los alemanes con sus Panther, que requerían semanas de trabajo especializado para ser reparados. Para las fuerzas alemanas, el desenlace de la batalla se estaba volviendo inevitable. A medida que se intensificaba el fuego de los M-18, algunos comandantes alemanes empezaron a considerar la posibilidad de una retirada, pero esta opción estaba plagada de dificultades. La estructura de mando alemana, aunque competente, se encontraba constantemente desbordada por la rapidez con la que los Hellcats atacaban y desaparecían. Los alemanes carecían de una respuesta adecuada a la táctica de los estadounidenses. Habían confiado en sus Panther para dominar el campo, pero no habían previsto que un enemigo más ágil podría hacer que su tecnología se volviera obsoleta. A las 11 horas, después de sufrir grandes pérdidas en tanques y hombres, el comandante de la 113ª Brigada Panzer tomó la decisión de replegarse hacia posiciones más seguras. La retirada alemana fue desorganizada y apresurada. Los Panther, ya debilitados por el daño sufrido durante la batalla, no podían mantener la formación y comenzaron a separarse. La niebla, que había sido tanto una bendición como una maldición para ambos bandos, se despejaba gradualmente, pero los M-18 Hellcats no se detuvieron. A pesar de las bajas sufridas, el 74º Batallón de Cazatanques de los Estados Unidos no perdió la oportunidad de seguir atacando. La rapidez con la que los Hellcats atacaron, a menudo en pequeños grupos, obligó a los alemanes a dividir sus fuerzas aún más. No pudieron mantener la cohesión y el caos se apoderó de las unidades alemanas. Los M-18 no solo lograron destruir más Panther, sino que también cercaron a las fuerzas alemanas, obligándolas a retirarse a una velocidad que los Panther, con su limitada maniobrabilidad, no podían soportar. El impacto inmediato de la derrota fue profundo. La 113ª Brigada Panzer, que había sido una de las unidades más temidas del Tercer Reich, quedó desmoralizada. Las pérdidas fueron considerables. 39 Panther destruidos, y una gran parte de las tripulaciones alemanas había caído o estaba gravemente herida. La retirada, aunque exitosa en términos de escapar de la emboscada, dejó a las fuerzas alemanas debilitadas. La moral, ya de por sí baja debido a las presiones del frente oriental, se desplomó aún más. La derrota en Lorraine fue un golpe directo a la confianza alemana en su maquinaria de guerra, que hasta entonces había sido vista como casi imbatible. Para los estadounidenses, el resultado fue un triunfo inesperado y decisivo. Los M-18 Hellcats, con su velocidad, maniobrabilidad y táctica de emboscada, no solo habían logrado infligir bajas significativas a los Panther, sino que también habían demostrado que la guerra de tanques no se libraba únicamente con blindaje y poder de fuego. Los Hellcats demostraron que la agilidad, la rapidez en la ejecución y la flexibilidad táctica podían cambiar el curso de una batalla. Las tripulaciones de los M-18 se sintieron invencibles, pero también conscientes de que su éxito era el resultado de la adaptabilidad. Si bien las bajas fueron menores que las alemanas, los Hellcats también sintieron el peso de la guerra. Cada ataque les acercaba más al peligro, pero el éxito en el campo de batalla les dio confianza. La victoria no solo fue una victoria táctica, sino también psicológica. El concepto de la guerra de tanques había cambiado ante sus ojos. Desde un punto de vista estratégico, la batalla fue crucial para el avance de los aliados. Al destruir una parte significativa de la 113ª Brigada Panzer, los estadounidenses debilitaban las defensas alemanas y contribuían a la presión sobre el Tercer Reich, que se encontraba luchando en múltiples frentes. La retirada de los Panther alemanes marcó una pérdida de capacidad ofensiva para los nazis en el oeste, mientras que el ejército de los Estados Unidos aprovechaba la oportunidad para avanzar y desmantelar las defensas alemanas en el área. A nivel global, este enfrentamiento fue otro paso hacia el colapso de la máquina de guerra nazi, que aunque todavía formidable, ya no podía hacer frente a la agilidad,
la capacidad de adaptación y la producción industrial de los aliados. Las consecuencias a largo plazo de esta batalla fueron profundas. Desde un punto de vista militar, el enfrentamiento entre los M-18 Hellcats y los Panther marcó el comienzo de una nueva era en la guerra blindada. El blindaje pesado y el poder de fuego, que habían sido considerados los pilares de la supremacía de los tanques, perdieron parte de su relevancia. Los Hellcats mostraron que la movilidad, la rapidez y la capacidad de adaptación táctica eran igualmente, sino más, importantes. Esta lección sería crucial en las décadas siguientes, cuando las doctrinas de guerra blindada seguirían priorizando la movilidad y la flexibilidad. Los tanques modernos, como el M1 Abrams estadounidense o el Leopard 2 alemán, incorporarían estos principios en sus diseños, moviéndose rápidamente en el campo de batalla, empleando tácticas de guerra combinada para obtener ventaja. A nivel humano, la batalla fue un testimonio de la resistencia y la adaptabilidad de las tripulaciones de ambos bandos. Mientras los soldados alemanes luchaban por adaptarse a una guerra que no entendían, los estadounidenses mostraron una flexibilidad mental y táctica que les permitió superar las dificultades de la guerra moderna. Los Hellcats no eran simplemente máquinas de destrucción, eran símbolos de un enfoque radicalmente diferente de la guerra, uno basado en la rapidez y la inteligencia. La batalla demostró que la guerra no solo se ganaba con los vehículos más pesados, sino con la habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Por último, la derrota de los alemanes en Lorraine también tuvo implicaciones políticas. Aunque este enfrentamiento no fue decisivo para el resultado final de la Segunda Guerra Mundial, sí demostró que las fuerzas alemanas no eran invencibles. La victoria de los aliados en Arakur ayudó a consolidar la moral de las fuerzas aliadas y a fortalecer la idea de que la guerra podría ganarse a través de la estrategia, la innovación y la producción industrial, en lugar de depender únicamente de los grandes vehículos blindados. A largo plazo, esta batalla reforzó la idea de que la supremacía en la guerra moderna dependía tanto de la adaptación táctica como de la tecnología. En la reflexión final, la batalla de Lorraine representa una lección crucial sobre la adaptabilidad y la importancia de no aferrarse a paradigmas obsoletos. En la guerra, como en cualquier otra lucha, aquellos que pueden evolucionar y adaptarse rápidamente tienen una ventaja decisiva. Los alemanes, a pesar de su superioridad técnica, fueron derrotados por un ejército que comprendió que, en última instancia, la guerra no siempre la ganan los más fuertes, sino los más flexibles. Y como en todas las guerras, las lecciones aprendidas en el campo de batalla trascendieron más allá de la confrontación inmediata, cambiando para siempre la forma en que se libraban los conflictos bélicos. La batalla en Lorraine en septiembre de 1944 no solo representó un enfrentamiento militar, sino un punto de inflexión en la comprensión de la guerra moderna. Los M-18 Hellcats, ligeros, rápidos y maniobrables, cambiaron el curso de los acontecimientos no solo con su capacidad de destrucción, sino con la visión y la estrategia que trajeron consigo. En contraste con el poder y el blindaje imponentes de los Panther, el impacto de los Hellcats se basó en la movilidad, en la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias del campo de batalla. Esta batalla dejó claro que, en la guerra, la adaptabilidad y la innovación pueden ser tan decisivas como la superioridad tecnológica. La guerra de tanques ya no era solo una cuestión de blindaje más grueso o cañones más grandes. La guerra, como la historia misma, había comenzado a ser definida por quienes podían cambiar las reglas del juego, no solo seguirlas. Este evento también resalta el costo humano que la guerra impone a quienes se encuentran atrapados en ella. Mientras las máquinas avanzaban, destruyendo y causando caos, las personas que las operaban, tanto alemanes como estadounidenses, se veían obligadas a adaptarse a un entorno impredecible y brutal. Cada disparo, cada movimiento, tenía consecuencias devastadoras. Los soldados alemanes, con su doctrina de blindaje y resistencia, se vieron desbordados por un enemigo que no solo luchaba con tácticas nuevas, sino con una estrategia psicológica que desmantelaba sus certezas. Y, en el otro lado, las tripulaciones de los Hellcats también se enfrentaban a la presión de estar constantemente al borde del peligro, sabiendo que sus victorias dependían de su capacidad para moverse más rápido que el enemigo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las guerras y sus tecnologías han transformado el curso de la humanidad. Al igual que en Lorraine, hoy en día, las tecnologías emergentes siguen teniendo el poder de cambiar no solo los campos de batalla, sino las sociedades en su conjunto. En este mundo interconectado, donde la rapidez de adaptación es más importante que nunca, la lección de la Segunda Guerra Mundial sigue vigente. La innovación constante es la que define no solo el futuro de las guerras, sino también el de nuestras sociedades. Al igual que en ese lejano 1944, lo que parecía ser una ventaja segura para uno de los bandos puede volverse obsoleto frente a la creatividad de otro. En última instancia, la batalla de Lorraine invita a la reflexión sobre el valor de la adaptabilidad, el sacrificio y el costo humano de la guerra. Los tanques, las armas y las estrategias cambian, pero las preguntas sobre lo que estamos dispuestos a perder en el nombre de un conflicto son universales y atemporales.